está fluyendo dentro de mí. En estos últimos meses estuvimos hablando a los padres de adolescentes, de preadolescentes y de chicos. La semana pasada terminamos con los chicos de 0 a 8 años tratando un tema que es un tema difícil, es el tema de la disciplina en la casa. Y pensando en esto justamente nos charlamos con los pastores de volver a hablar sobre el tema de la disciplina en la iglesia. Así que quisiera abordar algunas cosas que para algunos son sabidas, pero que son importantes para nuestro desarrollo. Cualquier grupo humano y cualquier situación, relación que hay entre las personas, tiene un código de disciplina, ¿no? Hay normas, hay leyes, hay cosas que nos norman, que nos reglan en nuestras relaciones. Si uno llega tarde al trabajo, no puede entrar riéndose si llegó 20 minutos más tarde o 1 hora más tarde, porque va a haber una cara bien larga allí, que es la del jefe, que le va a poner, aparte de la cara, unas cuantas cosas le va a decir. Y si persiste en eso, habrá me imagino, una suspensión, y si persiste en eso, como decimos, lo rajan, ¿no? Lo van a sacar de allí. En la nación hay leyes, ¿no? Si uno va con el auto por la calle y hay un semáforo, ¿qué me importa el rojo? Yo soy daltoniano, dice alguno daltónico allí, así que para mí el rojo es verde y paso allí. Bueno, no solamente va a haber una probabilidad de choque, sino también va a haber una multa. Ahora te llega a tu casa la multa con la fotito de tu auto con un hermoso semáforo en rojo. Es decir, hay una serie de leyes que nos reglan y esas leyes tienen un código de disciplina. Si alguien roba, delinque, como se dice, ¿no? O sea, hace un acto de inmoral, hay una condena. Si uno no paga los impuestos, ¿qué pasa? Te cortan la luz. Me siguen lo que voy diciendo, no es nada del otro mundo, ¿no? Si en la escuela uno copia, trata de hacerlo generalmente el que no es cristiano sin que nadie se dé cuenta, ¿no es cierto? Los que somos docentes siempre estamos a la pesca de ver que los que rindan bien, expresen sus conocimientos, ¿no? Los conocimientos escritos en algún lugar. Y si hay algo raro, bueno, a veces como los docentes los cambiamos de lugar y si persiste, le ponemos un huevo, le ponemos un 0, ¿no? Y hasta en la universidad, donde está allí Beto, que es mi jefe allí en la facultad, se le pone un cartel a la persona que copia, ¿ustedes saben? Se lo ponen un cartelito bien allí para decir, esta persona ha copiado, está suspendido y todo el mundo lo sabe. Qué bárbaro, ¿no? Se le fue la mano, parece, ¿no? En la escuela pasa lo mismo, si uno se porta mal. Me acuerdo en la primera amonestación que me pusieron a mí en la escuela secundaria, todavía me acuerdo, fue una pavada, pero es que hice algo que no estaba bien. ¿Con qué cara, me acuerdo, fui a mi casa para decir que me habían amonestado? Qué feo, ¿no? En casa pasa lo mismo, hay reglas en casa, ¿no? Me acuerdo cuando mis chicos eran chiquitos, alguna vez alguno de ellos le levantó la voz a la madre y se encontró conmigo, ¿no? Se encontró conmigo. No vas a hablar de esa manera porque si uno habla fuerte, es una cosa que habla fuerte y le duele la cola, ¿no? Porque hay un buen chirlo, cambia de color la parte baja de la espalda. Es decir, hay disciplina. Hablamos el otro día que para que haya disciplina tiene que haber otras cosas antes en la casa. Hablamos a los padres y dijimos 4 cosas importantes, de paso la digo rápido, porque tienen que ver también con la iglesia. La congregación donde estamos, también hay disciplina. Y vamos a responder algunas preguntas que nos podemos hacer. En la iglesia hay también, la Biblia habla acerca de la necesidad de que haya disciplina. Claro, cuando hablamos de este tema, en el Consejo de Pastores hemos hablado varias veces sobre este tema y podemos encontrar un poco de todo, ¿no? Hay lugares donde hay abuso, como hay hogares en los que hay abusos y padres son golpeadores, ¿eh? Uno escucha cosas terribles que ni quiere escucharlas, ¿no? A veces sale en el diario como el padre le pegó, esto último de un padre que le tiró al bebé, qué cosa bárbara, un lavarropas, qué cosa extraña, qué terrible, no se puede ni ver. Hay abusos.
Hay padres que se enojan y le pegan una paliza al hijo que mamma mía, ¿no? Hablamos el otro día sobre la importancia de estar calmos cuando uno disciplina a sus hijos, que son chiquititos. Y que hay otros tipos de disciplina que no solamente es la varita, ¿no? Hablamos de que hay un lugar para... Bueno, de todo esto le charlamos a los padres la otra vez. Hay abusos. Y los abusos traen problemas a la casa, como trae problemas también a la iglesia. Pero también la disciplina débil, cuando no hay disciplina, hablamos entre los padres, el famoso Borromeo, ¿no? ¿Se acuerdan de Borromeo? Eso que estaba allí, ¿no? Estaba la familia tranquila y venía el padre con el hijo, que era un desastre, ¿no? Y la pobre familia está allí. ¿Le ha pasado alguna vez que viene a tu casa, viene una hermosa familia con un borromeíto, ¿no? Que te tira todo, se sube a la lámpara, se quiere tirar por la ventana, te escribe las paredes. Y uno dice, ay, Señor, que se vayan pronto, ¿no? Y el padre va y le dice, te dije que no lo hagas más. Y le hace así con un papelito en la cabeza. Ese famoso cuentito que veímos ¿cómo era? Calabró, ¿no? Que era tan interesante, nos muestra la falta de disciplina, hace también que la unidad en la iglesia sea una unidad espuria, una unidad que no es real, porque no se puede, si no hay santidad en la iglesia, no vamos adelante. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto también. Y como en la familia hablábamos de esas 4 cosas, nosotros hablamos de 4 cosas con respecto a los chicos. Perdón que tome este ejemplo para traerlo a nuestra realidad. Decíamos que en la familia tiene que haber un ambiente de amor. Tiene que haber un ambiente de amor. Pero también tiene que haber un ambiente de ejemplo. No podemos enseñarle a los hijos los que los padres no ponemos en práctica. Decimos siempre, no le podemos decir al hijo, no digas tonto, tonto. Sería una torpeza eso. Bueno, algunos le dicen, no mientas. Y el pibe que tiene 2 ojos grandotes y 2 orejas más grandotes todavía, algún día te va a decir, pero ¿por qué ustedes mienten? ¿Por qué se pelean? No se peleen, ¿viste? ¿No vieron ningún chiquito alguna vez que está allí, que está jugando y de golpe se da vuelta y le dice, papá, mamá, no se peleen? ¿Escucharon alguna vez? Espero que no. Hablamos sobre esto justamente. Así que el ejemplo es fundamental en una casa. Hablamos del ejemplo, hablamos del amor y hablamos de la enseñanza. De paso, para los padres, dijimos vamos a traer los puentecitos viejos, que vamos a traer unos cuantos. Ya al fin de mes traemos un grupo de puentecitos para los chiquitos, para los padres de chiquitos. Tenemos unos cuantos ahí que vamos a comprar para traer, de paso, a fin de mes. Y por último hablamos de la disciplina. 4 cosas. Ejemplo, amor, enseñanza y disciplina. Así en la iglesia tiene que ser también. La iglesia tiene que haber un ambiente de ejemplo. Es decir, la palabra encarnada en la vida de los hermanos. La iglesia tiene que ser eso, una ciudad sentada sobre un monte, que todos la ven. Nosotros somos cartas a los hombres. Nuestra vida tiene que verse, la vida de Dios. No podemos vivir una cosa, ¿cuánto hablamos de esto hace tanto tiempo? No podemos vivir una cosa mientras estamos con los hermanos y nuestra vida privada es cualquier cosa, como nos decía recién Víctor, en casa somos unos leones, somos un carácter podrido, ¿no? Que no nos aguanta nadie. No puede ser, cuando alguien se convierte, hay una punta de lanza del reino de Dios en esa casa. ¿Por qué? Porque esa persona lleva ese amor de Dios, lleva esa presencia del Señor, hay cambio de vida. No hay solamente oración, hay cambio de vida y se ve eso en la relación diaria. Bueno, en la iglesia tiene que haber ejemplo, que la palabra se encarne en nuestras vidas, en la vida de la comunidad, para decirlo así. Pero también tiene que haber un ambiente que sea amoroso, cordial, acogedor, lleno de amor, de atracción. De paso, hermano, no saludes cuando estamos los domingos, hablo de los domingos, ¿no? No solamente siempre a los que tenés. A veces veo que algunos saludamos a siempre los mismos. Ya los saludaste. Saludá alguna cara nueva que veas allí, ¿no? Somos unos cuantos, acá no nos conocemos. Aprovechemos el domingo a quedarnos un rato más. Digo el domingo, como en el grupo casero. A veces los grupos caseros están orando y clamando al Señor para que venga alguien nuevo. Cuando viene no le dan ni 5 de bolilla. Seamos amorosos. ¿Quién se quiere ir de un lugar donde todos te aman?
¿Alguien se quiere ir? No, uno quiere estar allí donde todos te aman, todos te aprecian, todos se interesan en vos genuinamente. Esto es el amor de Dios en nosotros. La palabra nos habla mucho sobre eso. Así que tiene que haber un ambiente de amor, de atracción, de ánimo. Animarnos a andar en los caminos de Dios, a felicitarnos por cuando vemos la gracia de Dios. Qué bien que nos hace. La otra vez hablamos ¿se acuerdan? Sobre el elogio, la importancia del elogio a los que nos cuesta elogiar, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos una práctica acá para practicar un poquito la importancia que tiene ese ánimo, darnos ánimo el uno al otro? Así que tiene que haber ejemplo, tiene que haber amor, pero también tiene que haber enseñanza verbal, completa. Tenemos que hablar de todo lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso hablamos del consejo de Dios. Algunos de nosotros somos proclives a hablar más de unas cosas que otras. Y entonces nos desarrollamos a veces como si ejercitaríamos solamente el brazo derecho. Tenemos un músculo impresionante acá y estamos con el otro brazo flaquito, ¿no? Nuestra enseñanza tiene que ser completa. En la iglesia, hablo de la iglesia como la comunidad de los nacidos de nuevo, en nuestra congregación. Y nosotros que guiamos a otros tenemos que ver que la enseñanza que demos sea completa. ¿Está bien lo que digo? A veces algunos somos más proclives a una parte porque nos gusta algo más. Gracias a Dios somos varios pastores aquí que tenemos distintas gracias de Dios y en los grupos caseros. ¿Cómo poner en práctica el consejo de Dios? Todo lo que el Señor quiere enseñarnos. Así que tiene que haber enseñanza. Yo he estado a veces en congregaciones donde siempre es ABC. Yo me acuerdo cuando era chico iba a una congregación donde el pastor tenía mucha gracia, pero siempre era ABC. ¿Me entienden lo que quiero decir? Siempre al comienzo. Y siempre había un llamado a la evangelización. Y yo quería saber lo que era el D, E, F, G, H, I, J, K, L. ¿Me entienden lo que quiero decir, no? Algo más completo, algo más suculento. Tenemos que aprender a que nuestra enseñanza sea integral. Y también tiene que haber exhortación, llamado de atención. Yo dije aliento recién, pero también llamado de atención a los débiles, a que se afirmen, a los rezagados, a los que son perezosos, o los que somos perezosos, a que nos peguen un llamado de atención para que nos levantemos. Hebreos habla de que hay que afirmar las rodillas que se han caído, ¿está bien? Y hay que levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Tiene que haber ánimo, tiene que haber llamado de atención, tiene que haber reprensión a los que son desobedientes. Lo que pasa en un hogar, ¿no es así? Se llama la atención a los que son desobedientes. Y tiene que haber disciplina a los que no están arrepentidos. La disciplina es una cosa muy importante en nuestra relación hogareña, como lo es también en nuestra relación de iglesia. Bueno, quiero responder algunas preguntitas. No sé si me va a alcanzar el tiempo hoy. La primera pregunta que hemos hablado muchas veces, ¿qué derecho tiene la iglesia? ¿Qué derecho tiene la iglesia para disciplinar? No sé si alguna vez algún hijo tuyo te ha dicho algo por el estilo. A veces los chicos cuando se ponen bravos, ¿qué derecho? ¿Qué derecho tengo? Yo soy el padre, ¿no? Cuando hablo de la relación padre-hijo, ¿no? En una casa. ¿Qué derecho tiene la iglesia? Y claro que tiene derecho, porque Dios disciplina. Y cuando yo me comprometo con Dios, me comprometo con mis hermanos. Yo afecto a mis hermanos con mi conducta. Si soy miembro del cuerpo de Cristo y mi conducta es una conducta inmoral, una conducta inapropiada, afecto a mis hermanos. ¿No es así? Una familia, cuando un hijo, o peor todavía, cuando un padre hace una macana, ¿no? ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! Cuando una madre hace una macana, ¡qué papelón! Los hijos sufren el papelón de un padre que es infiel, o que una madre que es infiel, o que un chico se meta en las drogas, o haga esto, lo otro. Toda la familia se duele. ¿Por qué? Porque somos familia. Estoy otra vez hablando del hogar. También la iglesia es una familia. Y cuando un hermano comete alguna cosa seria, fea, vamos a ver algunas cosas que la Biblia nos enseña, por ese compromiso que tenemos con Dios y unos con otros, nos afectamos. Nos hace mal que un hermano haga algo que nos haga pasar un papelón. Así que nosotros no podemos mirar para otro lado. Hemos tenido en Argentina, ustedes saben, todo este asunto y en el mundo, de la pedofilia entre los
entre los católicos, y una de las acusaciones a la Iglesia Católica que ha habido es cómo no hicieron nada. Eso habla desde afuera, ¿no? ¿Cómo no hacen nada? ¿Cómo puede ser que tengan esa gente allí y no hagan nada? Hasta el mundo se da cuenta que la Iglesia tiene que actuar, tiene que guardar. Ahora nosotros estamos, Dios nos libre, ¿no? Por favor, claro que tenemos que hacer algo cuando algo está fuera de lugar. Nosotros tenemos que vivir como el Señor nos enseña. En el Antiguo Testamento hay un pasaje muy interesante, el pasaje de Josué capítulo 7, versículo 11. Les cuento simplemente para los que no conocen quizá toda esta... Hay que leer el Antiguo Testamento, ¿no? Allí estaba Israel avanzando sobre la tierra prometida. Ya habían tomado Jericó, la primera ciudad fortificada. Habían pasado el Jordán y habían conquistado la primera ciudad-estado, una ciudad fortificada con tremendos muros. Habían caído los muros. Una victoria impresionante. Ustedes saben, Josué manda a un grupo de soldados para tomar una ciudad chiquitita que se llamaba Ai, justamente Ai con H, y son derrotados. Y entonces Josué, general del ejército, un hombre de Dios, dice: Señor, ¿cómo nos trajiste acá para derrotarnos? Y Dios dice: Israel ha pecado. Esa es la respuesta que da Dios a Josué. ¿Cómo, Señor, que Israel ha pecado? Y bueno, si ustedes leen el capítulo 7, es muy interesante, de Josué. Había una persona allí, alguna vez lo hemos hablado también esto, ¿no? Una persona que se llamaba Acán, que había tomado del anatema, dice, ¿no? O sea, ellos habían sido enviados a destruir a esa ciudad de Jericó, destruir todo, no llevarse nada de todo eso. Y una persona allí encontró una barra de oro, encontró un vestido babilónico y pensó, como dijimos una vez, tengo la jubilación con esta barrita de oro, ya tengo la jubilación, y la enterró en su tienda, sabiendo su familia, y se quedó con ese manto babilónico, que era una hermosura. ¿Cómo lo va a tirar a todo esto? Y pecó. Y ese pecado de Acán influenció a todo el pueblo, ¿es así? Nuestro pecado personal influye a los que están alrededor nuestro, porque somos parte los unos de los otros. Así que tiene la Iglesia necesidad, no solamente derecho, sino necesidad de actuar, de llamarse la atención de diversas maneras, pero de disciplinar a los que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Voy bien lo que voy diciendo? Es un tema raro, ¿no? ¿Algún sí o no? ¿Está bien lo que voy diciendo? La disciplina, encontramos en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, que hay una disciplina que se llama punitiva, es decir, que tiene penas. Eso no lo hace la Iglesia, como no lo hace una casa, una familia, los padres de familia, porque la que tiene pena es el Estado, es el Estado en sí. Si alguien roba una gallina, le dan 50 años de prisión, roba un banco, le dan 2 días. No, digo en broma. Por ahí pasa que a veces la justicia no actúa exactamente correcto, pero hay una pena. Fue un chiste esto, medio malo, ¿no? Hay una pena, claro. Pero la Iglesia no está en esto, Dios no nos llama a esto, nos llama a una disciplina que sea correctiva, como es la disciplina de los padres. La idea de tratar a nuestros hijos con una penitencia, vuelvo otra vez a la familia, ¿no? O con una llamada de atención fuerte, o con una paliza cuando es necesario, un buen chirlo en la cola como merece, es para que se corrija. Esa es la idea, no es meterlo en la cárcel porque lo trató mal al hermano. Voy a llamar al viejo de la bolsa para que te lleve, ¿no? Por favor, ¿no? Esas amenazas tontas que algunos padres ya meten en la mente de los chicos, ¿no? La familia no está para eso, los padres no están para eso. Tampoco la Iglesia. La idea de la Iglesia es ver cómo corregir a ese hermano que se ha desviado, que ha caído, que se ha desviado de la fe. Vamos a ver cuáles son las cosas que Dios nos manda disciplinar y de qué manera a la Iglesia. Debemos entender, leímos hace tiempo, que la Iglesia fue diseñada por Dios para reflejar su carácter. Y el carácter de Dios es justicia, amor, santidad, unidad. La Iglesia tiene que encarnar estas virtudes. La naturaleza de Dios es fundamento de la disciplina. El pecado en medio del pueblo de Dios atenta contra la naturaleza de la Iglesia y el carácter de Dios. ¡Qué papelón! Si nosotros no encarnamos lo que Dios nos ha enseñado. Ese es nuestro desafío, crecer
a la imagen de Cristo, ¿no? Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Ese es nuestro objetivo. Él ha puesto ese Espíritu Santo para esto. Una iglesia que vive la impureza, que vive en inmoralidad y fácilmente se mueve entre nosotros con un hermano que es así y nadie le dice nada. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón para el nombre de Dios en primer lugar! ¡Qué papelón para los hermanos! Así que el propósito de la disciplina, la segunda pregunta que tengo aquí, ¿cuál es el propósito de la disciplina? En realidad hay varios propósitos, pero el primero que vemos acá es restaurar, es salvar a esa persona que se ha caído o que se ha tirado, no sé si caído, porque hay hermanos que a veces voluntariamente pecan. Después vamos a ver alguna lista de cosas que la palabra nos enseña. Santiago capítulo 5 dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, que salvará de muerte un alma. Es serio el pecado. El pecado nos mata. La Biblia nos habla bien claro sobre esto, ¿no? El pecado mata. El pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte. Muerte aprendimos que es separación. Que alguien se muere, físicamente nos separamos, aunque está allí todavía el fiambre al lado nuestro, pero se murió, ya estamos separados de él, ¿no? La muerte es separación. Y en la Biblia, muerte es separación del hombre de Dios. Somos fiambre, para decir así de alguna manera, como lo dije recién. Vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y yo, dice el Señor. Eso lo dice Jeremías, ¿no? Entonces, el pecado nos mata, nos separa de Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si alguno hace volver al pecador del pecado, le ayuda, le llama la atención, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gálatas capítulo 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, aquel que está pecando, generalmente cuando pecamos creemos que nadie nos ve. Dios nos ve. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero a veces el pecado es como, habíamos dicho alguna vez, ¿no? Es como esconder un gato muerto abajo de la alfombra, no sé cómo haríamos, atrás de la heladera. Una vez dijimos eso, ¿no? Se murió el gato y vienen visita. Y justo se murió el gato y la visita en vez de quedarse un rato se quedan 3 días en casa. Así que lo tiramos abajo atrás de la heladera para que nadie se dé cuenta que se murió el gato. Pero al rato, al otro día, la visita que está ahí en casa dice, hay un olorcito raro acá, y no sé qué será. Está el gato muerto ahí atrás, ¿no? Y pasan los días y cada vez peor. Eso es el pecado. El que encubre sus pecados no prosperará. No podemos ir adelante con un gato muerto adentro. Entendemos esto, ¿no? Necesitamos conciencia de que el pecado nos mata. Necesitamos tomar conciencia. Y la iglesia, con la disciplina, lo que ayuda a la persona que pecó es a tomar conciencia de que no se puede vivir de esa manera. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que habla de una actitud para aquellos que tenemos que corregir al que está al lado nuestro. Esto es tarea de todos. Hay pecados que hacen mal a toda la iglesia. Hay pecados personales, ¿sí? Y hay pecados que son sociales. Yo lo digo así, no sé si es exactamente así, pero hay cosas que afectan a todos. Uno tiene un mal pensamiento, se afecta a uno mismo. Si alguien está ahí con la computadora, ¿no? Y hace doble clic en cosas que no tiene que hacer doble clic, se le va a embromar la cabeza. El bocho se te va a pudrir el bocho, ¿no? Después eso va a ser algo que va a ser social también, pero te vas a pudrir por dentro con toda esa avalancha de basura que se te mete en la cabeza. Pero es un pecado personal. Pero si uno insiste en todo eso, tarde o temprano eso va a llevar a otras consecuencias. Si alguno es sorprendido, nuestra tarea de ayudarnos, de llamarnos la atención, de velar unos con otros para que nuestro corazón no se endurezca, es una tarea de todos. La idea de la disciplina es ver cómo lo puedo restaurar, cómo puedo ayudarle a que se arrepienta. Porque recién decimos, el que encubre sus pecados no prosperará, no vas a ir adelante, no se puede ir adelante si la conciencia está sucia, si el corazón se endurece otra vez por el engaño del pecado. Pero
Pero si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos, ¿no? Si el que encubre sus pecados, dice, no prosperará más el que los confiesa. ¿Cómo es que dice? Alcanzará misericordia. Es decir, el primer propósito de la disciplina es restaurar a ese hermano. ¿Cómo lo podemos ayudar? Mi papá eran 16 hermanos. Alguna vez conté esto, yo no conozco a todos mis tíos. Tengo la última tía, gracias al Señor, ella es una ferviente cristiana que tiene 88 años, es la última que me queda. Todos los demás ya están, algunos con el Señor, otros no lo sé, pues no conocía a todos mis tíos. Me imagino que en esa casa, mi pobre abuela, porque mi abuelo se pegó un tiro cuando no sé qué edad tenía, si no, seguramente hubiera tenido algunos más allí, aparte de los 16. Pero me imagino una casa con tantos hermanos. Papá no contaba mucho de su vida en el campo, ¿no? Pero siempre habría alguno en penitencia, me imagino yo, 16. Alguno estaría allí, ¿cómo se dice cuando está en capilla, ¿no? Alguno estaría en capilla, cuando la familia es grande. En mi casa, que hemos tenido 3, todos los días alguna cosita teníamos, ¿o no? O en la casa siempre es gloria, los chicos entre ellos no se pelean nunca, está todo bien, gloria a Dios. No, siempre hay allí, ¿no? Mi nieto, gracias al Señor, ya salió del sanatorio, que estuvo internado esta semana, y bueno, ya está mejor, ya le rompió no sé qué cosa a la hermana. Ya está mejor, ya está mejor. En una familia hay siempre situaciones. En una casa como es la iglesia, nosotros somos unos cuantos aquí relacionados como cuerpo de Cristo, también hay situaciones que hay hermanos que se desubican y que tenemos la obligación. Todos tenemos la obligación, ¿no? ¿Soy acaso guarda de mi hermano?, dijo alguien. ¿Se acuerdan quién era? Él había matado a su hermano y cuando Dios le llama la atención, ¿dónde anda Abel? Caín. Sí. ¿Dónde anda Abel? No sé, lo había matado el vivo lo había matado. Por envidioso. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? ¿Y cuál es la respuesta que tiene esa pregunta? No soy más que guarda, soy hermano de mi hermano. ¿Está bien? Yo tengo la obligación de amar a mi hermano, de cuidarlo, no mirar para otro lado. Todos tenemos esta obligación. El primer propósito es restaurar y salvar al que se ha caído. La segunda cosa que es importante en la disciplina es mantener la pureza. Dios nos ha dado algo muy precioso. Nos ha hecho ciudadanos del reino de Dios. Hemos entendido lo que es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y hay en nuestro ambiente, en el ambiente de la iglesia, un ambiente distinto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay un aire del cielo que viene a nuestros corazones, a nuestras relaciones. Por eso aprendemos entre nosotros a relacionarnos de otra manera. ¿No es así? No podemos traer, dice, cuando alguno trae su ofrenda al Señor y tiene algo contra su hermano, deja tu ofrenda allí y anda a reconciliarte con tu hermano. Y luego vení y poné y da tu ofrenda al Señor. Es decir, Dios nos ha enseñado la importancia de la relación vertical con Él y la importancia de nuestra relación horizontal con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. La iglesia tiene que haber un ambiente distinto, en un mundo podrido, en un mundo que se está corrompiendo cada vez más y más y más y más. La iglesia es el ambiente de Dios. Allí envía Jehová, dice, bendición y vida eterna. Ahí está Él en medio de nosotros cuando nos ponemos bajo su señorío. 1 Corintios capítulo 5, que es un capítulo muy interesante, el apóstol le dice a los corintios: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dicho en castizo nuestro sería, ¿no saben que una manzana podrida pudre todo el cajón? Y le está diciendo eso a un grupo, a una iglesia muy fuerte, llena de los dones del Espíritu, pero que tenían algunas cosas muy feas. Por eso escribe varios capítulos allí. Entre ellas, que había tal pecado en la congregación que un tipo tenía a la madrastra, se acostaba con la esposa del padre. Si no le da vergüenza tener eso y no hacen nada. Júntense ustedes y mi espíritu, dice el apóstol, y quiten a ese perverso de en medio de ustedes. Es muy fuerte el apóstol cuando habla de esa perversión que estaba y todos miraban para el costado, nadie hacía nada. Por favor, hagan algo. ¿No saben que una manzana podrida pudre todo el cajón? El apóstol es muy fuerte en esto. Hay que guardar la pureza de lo que el Señor nos ha dado. Es interesante esa carta de 1 Corintios, porque en la 2 Corintios nos habla sobre aparentemente la misma persona que se había arrepentido y que dicen que tienen que
restaurarlo a la comunión. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, ya se me está yendo el tiempo, estoy como Guillermo ya también, muy interesante. Moisés tenía varios hermanos, pero tenía dos que conocemos el nombre, por lo menos como fuertes nombres, Aarón y María. De María nos acordamos porque en ese famoso caso de que María, la hermanita de Moisés, si estoy bien lo que digo, ayúdame, ¿no? Calafateó junto con la madre un Moisés, una cunita, ¿no? La calafateó, le puso brea allí y lo salvó de la matanza de los chicos. Es toda una historia que hay allí en el libro de Éxodo, ¿no? Y bueno, ahí nació el nombre justamente por Moisés. Y María era la hermana mayor y tenía otro hermano mayor que se llamaba Aarón. En un momento dado de este libertador que fue Moisés, impresionante, Moisés y María dijeron, él solo, ¿qué dije? Aarón y María, especialmente María, dijeron, él solo le habla a Dios. ¿Qué se cree? ¿Se cree que él es el único pastor acá? Nosotros también tenemos palabra de Dios. Y murmuraron contra Moisés. Y es interesante cómo Dios guarda a su siervo Moisés. Es interesante leerlo esto, en Números capítulo 12, si después lo quieren leer, que María se enferma de lepra, enviada por Dios. Y tiene que estar una semana leprosa. El Señor después la cura, ¿no? Y dice Números, sea echada fuera del campamento por 7 días. Y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió con María con ellos. Impresionante el castigo de Dios de una manera muy tremenda en el Antiguo Testamento, que hablaba del pecado. Acá era la murmuración. Hay una serie de datos que la palabra no da, pero uno de los pecados más serios que hacen mal a la iglesia es la murmuración. Es el chisme, en todas sus facetas. Tenemos que guardar nuestra boca, nuestra boca de hablar mal contra el apóstol Juan. Dice, ¿cómo puede ser alguien que bendiga a Dios y maldiga a su hermano? La murmuración hace tanto mal. En Egipto, en todo esos 40 años que estuvo Israel en el desierto, el peor pecado fue la murmuración. Murmuraban contra Dios, murmuraban contra sus líderes, contra Moisés y sus líderes, ¿no? Bueno, digo algo más y dejo otras preguntas para en otro momento. ¿Por qué motivos la Biblia dice que hay que disciplinar en la iglesia? Digo 2 o 3. Es muy interesante, el apóstol nos habla acerca de eso. 1 Corintios capítulo 5, es como dije, un pasaje muy interesante. Habla de la conducta inmoral o pecado intencional de algunos hermanos que no están arrepentidos. Y nos da el caso allí, dice el apóstol Pablo, dice, les escribí, y algunos me entendieron mal, lo parafraseo así, de que no se puede juntar con nadie, con ningún inmoral, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún borracho, ningún ladrón. No, le dice el apóstol, si en ese caso ustedes tendrían que salir del mundo, tendrían que irse a un convento, no sé, lo digo yo de esta manera. Porque uno está constantemente en contacto en el trabajo, en el vecindario, constantemente con gente que vive la inmoralidad. En ese caso dice, si fuera así tendría que salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con alguno que llamándose hermano sea, y dice, fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal, dice, ni aun comáis. Miren qué fuerte que es el apóstol. La idea, lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí, es que hay algunos pecados bochornosos que hacen que esa persona viva en esa inmoralidad o en esa intencionalidad de su pecado, que hacen mal a su propia vida y a los demás. Hay que ponerlo aparte, hay que llamarle la atención. Y si no se arrepiente, hay algo que se llama excomunión. Lo sacamos de la comunión. Como dije, con los 2 objetivos que decíamos, con la idea de que se arrepiente. Y si no se arrepiente, guardamos a la iglesia. Esa es la obligación que tenemos como pueblo de Dios. Y ahí da una lista, como dije, fornicario, o sea, pecados sexuales, avaricia, el amor al dinero en su grado extremo, idolatría, maledicencia, dice allí, una palabra muy rara, ¿no?
que tiene que ver con denigrar, con poner negro, manchar a una persona, ofender la fama de una persona, murmuración, maldecir. Borrachera, no es una enfermedad, ¿no? El adicto al codo doblado, ¿no? El robo. Por estas cosas dice, ni coman con él, con la idea de corregirlo. Se llama hermano, está comprometido con la iglesia y comenzó a desviarse. La iglesia tiene que hacer algo. En Apocalipsis nos habla, hay dos iglesias, entre las 7 iglesias de Apocalipsis, donde Dios le dice el Señor a esas iglesias, ustedes no han hecho nada, hagan algo con esos que se dicen que son los nicolaitas, unos seguidores de un tal Nicolás, que estaban torcidos, hagan algo, no los admitan ahí adentro. A otra iglesia le dice, usted tiene una mujer allí que se dice profetiza, y hasta le da nombre, Jezabel le pone como nombre, ¿no? Hagan algo, pues si no yo la voy a echar en cama. Si ustedes no obran, yo voy a actuar directamente. Es decir, Dios espera que la iglesia actúe. Cuando actuamos, por supuesto que actuamos con amor. Tenemos que aprender, cada vez que disciplinamos a nuestros hijos, los que somos padres. ¿Les pasó disciplinar a los hijos? ¿Cuántas veces hemos disciplinado a nuestros chicos cuando eran chiquitos, no? Y cuántas veces hasta hemos llorado, porque son tercos y no quieren cambiar. ¿Cuál es la idea cuando disciplinamos? Que se quiebren, que haya algo, que vuelvan, cambien de actitud, cambien su corazón, vuelvan a Dios en esa terquedad. Si no cambian, eso va a ser cada vez peor. Así es lo mismo en la iglesia. La actitud de la iglesia hacia los que caen es de mucha tristeza. Y nuestro deseo es que se vuelvan a Dios, que vuelvan. Por eso una de las cartas que dije recién de Apocalipsis dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, no lo has perdido, lo has dejado. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Primero tiene que haber reflexión en la persona que ha caído, que ha dado sus espaldas a Dios. Una vez que hay reflexión, le dice el Señor, arrepiéntete y haz las obras del principio. O sea que tiene que haber en la persona un cambio de actitud, aquel que se ha desviado de la verdad. Así que, ¿qué motivos? Nosotros a veces decimos terapia intensiva, lo ponemos de alguna manera para tratarlo, a ver cómo poder ayudarle. Por supuesto que tiene que doler la disciplina, ¿no? No sé si no vamos a tener tiempo hoy de hablar de eso. Exactamente. También dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, luego léanlo, no es solamente cuando hay pecados, sino conductas irresponsables o que escandalizan. Dice, cuando alguno ande desordenadamente, no dice pecaminosamente, sino desordenadamente. Cuando hay un vago entre ustedes, que lo único que hace es tratar de ir a sacarle guita a los que están alrededor, lo digo de esa manera, ¿no? Metiéndose en lo que no le importa. Algunos que anden desordenadamente y no lo que les escribí, dice el apóstol, las enseñanzas que les di en esta carta, una vida desordenada. Dios nos llama a ponerlo en vereda, a ayudarle para que se ponga en vereda. Tiene que haber una llamada de atención muy fuerte hacia esa persona. Y luego hay textos más fuertes todavía, por ejemplo el texto de Tito capítulo 3, dice al hombre que cause divisiones. Así que hay personas que atraen gente detrás de él, de esa persona, y que cambian la doctrina, son sectarios. Al hombre que cause divisiones, herejes, hasta cambian la doctrina. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Miren qué fuerte que es este pasaje, ¿no? Sabiendo que esa persona se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es una medida extrema. En la iglesia, a través de la historia, ha habido gente que ha dividido a la iglesia y que han arrastrado a los discípulos detrás de sí. Y han sido herejías que han hecho tanto mal a la iglesia. Un tal Arrio, ¿qué siglo, Gustavo? Arrio, siglo II, ¿no? Empezó a pensar que Cristo no era Dios. Y arrastró a tantos a una doctrina, siglo IV, a una doctrina que fue la base para la doctrina actual de los testigos de Jehová, ¿no? Y tantos fueron arrastrados a pensar que Cristo no era Dios, y este hombre fue terrible su influencia a la iglesia. Gracias a Dios que Dios levantó a su iglesia y esta persona al final fue desechada, ¿no? Es terrible lo que es
el que causa divisiones o doctrinas pervertidas. Cualquiera que se extravía, dice el apóstol Juan, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Bueno, se me fue el tiempo, me quedan 2 o 3 cosas más, pero quiero terminar con algo que me llamó mucho la atención. En la iglesia de Jerusalén, si ustedes me siguen allí, el relato está en Hechos capítulo 5, en la iglesia de Jerusalén había un hermano muy bueno, ejemplo para los demás, que se llamaba Bernabé. Le decían Bernabé, gracias. Al final le quedó el nombre, para nosotros quedó como Bernabé. Que un día recibió una casa en heredad y dijo, ¿para qué quiero yo 2 casas? Y la trajo a los pies de los apóstoles. Y se enteraron todos viendo qué bárbaro, qué momento tan tremendo, qué generosidad había en la iglesia, que traían las cosas para ayudar a los más pobres. Entonces un par de hermanos que estaban allí recibieron una heredad, una herencia, contaron más o menos el costo de lo que habían recibido, suponete $100.000, qué sé yo, digo yo. Y entonces fue este hombre a donde se reunía la iglesia, donde estaba allí Pedro, y dice, hola a todos, yo también traigo una ofrenda. Traigo estos $40.000 que recibí de herencia. Me siguen lo que estoy diciendo, ¿no? Y Pedro, ungido por el Espíritu Santo, dijo, es mentira eso. Y cuando lo confrontó, este tipo se cayó muerto. Terrible. Así que los muchachos tuvieron que hacer una tarea especial ese día. Los jóvenes, en vez de quedarse a jugar al vóley, tuvieron que sacar al muerto y enterrarlo. Al rato viene la esposa. Y cuando viene la esposa, viene contenta, mirando a todos que sí, fuimos nosotros, lo que también, nosotros. ¿Cuánto te salió la casa que recibiste? $40.000. Me siguen la idea, ¿no? Allí afuera te esperan los mismos pies de los muchachos que sepultaron a tu esposa, a tu esposo. Páfate, se cayó muerta. Qué terrible el movimiento espiritual, la presencia de Dios, que una mentira como esa fue castigada por Dios. Una disciplina del Señor a una mentira tan seria como esta. Y dice que después de esto vino, versículo 11, vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La primera cosa que pasó cuando Dios actuó fue un temor reverente en la gente. Y dice el versículo 12, por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Es decir, una iglesia santa, vio la manifestación de los milagros. Por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y dice, estaban todos unánimes. El temor de Dios, la presencia del Señor hizo que los hermanos tuvieran una unanimidad en los criterios, en la visión de la iglesia. Y dice, el pueblo los alababa grandemente. Hubo elogio del pueblo hacia esa comunidad primitiva. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres, así como de mujeres. Hubo un incremento numérico impresionante por la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Una iglesia santa. Cuando hablamos de este tema de la disciplina, no puedo terminarlo. Tenemos varias cosas más que nos quedan en el tintero, en otro momento lo terminaremos. Habla de la seriedad que Dios da a nuestra vida cristiana. Lo que el Señor nos dio no le costó nada, le costó todo. Y como decimos muchas veces, a Dios no le damos, no está en la Biblia esto, pero es una paráfrasis de muchos textos, ¿no? A Dios no le damos nada hasta que no le damos todo. Nuestra vida no puede ser una vida mediocre, tiene que ser una vida totalmente comprometida. Que la iglesia refleje ese carácter, esa presencia de Dios entre nosotros. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Le damos gracias al Señor. Aleluya. No es un tema es un tema importante. Que aprendamos a saber que nos hemos comprometido con Dios, a reflejar su carácter,
su vida en nosotros. Aleluya. Hay una canción que está en Lamentaciones, ¿no? Hace mucho que no la cantamos. Escudriñemos. Esto que charlamos hoy, más que traernos culpa, por favor, que nos traiga una conciencia de la santidad de Dios. Que nuestro corazón esté abierto al Señor, abierto a los hermanos. Seamos hombres y mujeres, o chicas y chicos, para decirlo de alguna manera, transparentes, que no encubrimos el pecado. Hay sangre para limpiar nuestro pecado, suficiente sangre de Cristo. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos al Señor. Señor.